Vamos a acotar esta vista en perspectiva, siguiendo las reglas que se vieron en el otro video y utilizando las medidas que tenemos en las vistas. Con las medidas que tenemos acá, vamos a acotar la perspectiva. Sabemos que la perspectiva y las tres vistas son de la misma pieza, simplemente que está representado de dos maneras distintas. Bien, vamos a comenzar por esta línea de acá. Bien. Tenemos que trazar dos líneas paralelas que son las auxiliares de cota, partiendo de los extremos de la línea. Una línea acá. Una línea acá. Ambas líneas se encuentran a 30 grados hacia la derecha respecto de la horizontal. Nótese que las auxiliares de cota no llegan a tocar al dibujo, sino que hay una separación. Eso se debe cumplir. Hay que dejar 2 o 3 milímetros de separación entre el dibujo y la auxiliar de cota. Ahora trazamos la línea de cota. La línea de cota es la línea que lleva el número. Sabemos que tiene que haber una separación de 10 milímetros por lo menos entre el dibujo y la primera línea de cota. Tenemos que tomar una dimensión de cuánto es un centímetro. No hace falta medirlo. Uno tiene una idea aproximada de lo que es un centímetro y sabemos que si es más, no importa. Por lo tanto, vamos a hacer algo aproximado. Podemos decir que en este lugar tenemos más de 10 milímetros. Entonces, trazamos. Desde la línea de cota en adelante, tenemos que dejar también alrededor de 3 milímetros y el resto borrarlo. Nuevamente, no hay que medir esos 3 milímetros, sino hacerlo de forma aproximada. Bien. La medida que estamos acotando ahí es esta medida. Y si seguimos las proyecciones, vemos que vale 135. Bien. El número y las flechas lo vamos a hacer más adelante, girando la hoja para mayor comodidad. Continuamos. Vamos a acotar ahora las líneas que tenemos en este sector y vamos a hacer las cotas hacia arriba, las auxiliares de cota hacia arriba. Bien. Vamos a colocar las dos escuadras como hacemos habitualmente en este tipo de dibujos. Bien. Escuadra fija, escuadra móvil. Vamos a empezar por la medida, por esta medida que es la más pequeña. Una auxiliar y la otra auxiliar no la vamos a hacer a partir de acá, sino que lo vamos a hacer a partir de afuera del dibujo. Las cotas deben quedar siempre por fuera del dibujo. Bien, ahora vamos a hacer la línea de cota, que es la línea que tiene el número. ¿Qué se debe cumplir? Se debe cumplir que la línea de cota tiene que ser
paralela a la línea que estamos acotando. Tenemos la escuadra fija, colocamos la escuadra móvil. Dado que esta medida es menor que 10, vamos a trazar por fuera de esta manera. La medida en este caso, si nos fijamos acá, 100 menos 85 es 15, pero al dibujo esta escala, entonces eso nos obliga, el dibujo está en escala 1 en 2, entonces eso nos obliga a hacer las flechas por fuera y el número puede estar adentro o afuera. Bien, una aclaración acá. Cuando colocamos el número, ¿qué número vamos a colocar? Vamos a colocar 15, como dicen las cotas de las tres vistas, o vamos a colocar 7,5 como mide realmente el segmento. Bueno, la respuesta a eso es, vamos a colocar 15, porque siempre se debe respetar la medida real. Muchas veces uno dibuja a escala una determinada pieza por razones prácticas, pero lo importante es la medida real. Entonces vamos a indicar 15. Bien, las flechas y los números los hacemos después. Continuamos. Ya acotamos esta medida. Vamos a acotar ahora esta, que es la que le sigue en tamaño. Vamos a aprovechar este auxiliar de cota que ya tenemos y vamos a agregar otra. Escuadra fija. Escuadra móvil. Vamos a prolongar esta línea. Y vamos a agregar otra acá. Ahora trazamos la línea de cota. Vamos a agregar acá una línea de referencia porque la escuadra no llega. Muy bien, se agregó esta línea para poder estar un poquito más cerca. Escuadra fija. Bien. Ahí tenemos la siguiente cota. Vamos a ver qué medida correspondería a esa parte. Tenemos 100 y tenemos 60. La resta de 100 menos 60 me da 40, que es la medida que estamos buscando. Continuamos. Ahora nos falta medir la longitud total en este sentido, que sería la suma de este pedacito más este pedacito. Ya tenemos una de las auxiliares de cota, vamos a agregar la segunda.
La separación que tiene que haber entre cotas no está determinada por la norma, pero uno debe dejar suficiente espacio para poder colocar el número y que no quede el número tocando ni a la línea de cota ni a la línea de cota ajena a la de otra cota. Según las vistas, la medida de este pedacito más este pedacito es 100. Muy bien, continuamos. Vamos a acotar esta separación que nos queda acá y de esa forma completar todas las medidas que tenemos en este sentido. Ya tenemos esta por la resta de estas dos, tenemos esta y nos faltaría esta medida de acá para completar esa parte. Bien, o esta medida, ¿sí? Alguna de las dos que nos permita averiguar cuánto tenemos acá. Bien, vamos a acotar hacia abajo. Las auxiliares de cota deben ser paralelas entre sí. Auxiliar de cota 1, auxiliar de cota 2. Bien, vamos con la línea de cota. Nuevamente tenemos una medida pequeña porque tenemos 100 en total y esta cota me indica que hasta acá, es decir, desde acá hasta acá hay 80. Entonces este pedacito que vamos a acotar mide 20. Como está en escala, acá no mide 20, acá mide 10. Entonces, si la medida es 10 o más chica, hacemos las flechas por fuera. Entonces la línea tiene que quedar por fuera. Bien, seguimos. Vamos a acotar ahora todas las alturas, digamos. Cuánto mide esto de altura, cuánto mide esto de acá, este pedacito. Bien. Vamos a comenzar por este lado. Vamos a acotar esta línea. ¿Sí? Tenemos que sacar dos auxiliares de cota a 30 grados. Ahí tenemos una. Y ahí tenemos la otra. Bien, tenemos que trazar la línea de cota. La línea de cota tiene que ser paralela a la línea que estamos acotando, es decir, en este caso tiene que ser vertical. Ponemos la escuadra fija, la escuadra móvil. Y trazamos. Ahí tenemos esta cota. Vamos a ver cuánto vale esa medida. Sería esta medida de acá, esta altura. Seguimos. Mide 50 de alto. Bien, seguimos con esta parte. Ahora vamos a acotar la altura total, es decir, la suma de esta parte y esta parte. Vamos a aprovechar esta auxiliar de cota que ya tenemos y vamos a agregar una acá arriba.
prolongamos la auxiliar de cota de abajo. Nótese que las auxiliares de cota y las líneas de cota son mucho más finas que las líneas vistas, las que son del dibujo. Eso se tiene que cumplir. Bien, ya trazamos las líneas auxiliares de cota. Ahora trazamos la línea de cota. Dejamos una separación y trazamos. Borramos lo que sobra. Tiene que sobresalir aproximadamente 2 o 3 milímetros. El resto lo borramos. Bien, continuamos. Vamos a acotar esta medida. Vamos a acotarla en este sentido, a 30 grados. Así aprovechamos y acotamos también esto. Bien, tienen que salir dos líneas. Desde los extremos de la línea que estamos acotando. Ahí tenemos una. La otra tendría que salir de acá, pero como tenemos línea, va a salir de afuera del dibujo. Arranca acá. Bien. Como la línea de cota es vertical, perdón, la línea acotada es vertical, la línea de cota tiene que ser vertical también. Queda la cota. Ahora vamos a acotar la altura desde acá hasta acá. Dicho de otra manera, la suma de esta línea más esta línea. Vamos a aprovechar la línea que tenemos acá abajo y vamos a agregar una más. Trazamos la línea de cota. Y ahí nos quedan las dos cotas de este lado. Bien. Como altura nos falta acotar esta medida de acá, que la vamos a acotar en esta dirección, así aprovechamos esta línea que ya trazamos. Estamos acotando esta línea. Acá, en vez de comenzar en este punto, vamos a comenzar acá para evitar que se corten las líneas auxiliares de cota, por una cuestión de prolijidad simplemente. Si bien la auxiliar de cota arranca acá, está claro al prolongarla imaginariamente de que llega a este punto y que lo que yo estoy acotando es esta línea. Acá dejé una línea de cota a continuación de la otra. Eso es una forma de dejar el dibujo ordenado también. No es obligatorio, pero
le da cierto orden al dibujo. Muy bien. ¿Cuánto vale esta medida? Sería esta línea de acá. 90 menos 60 es 30. Muy bien. Las otras medidas, esta medida y esta medida, serían 40 y 60. Bien. Nos falta acotar esta medida y después el ancho hasta acá. Vamos a acotar primero esta línea. Ya tenemos un auxiliar de cota y vamos a agregar otra auxiliar de cota. Bien, ahí tenemos la línea de cota correspondiente a esta línea. Nos faltaría solamente la medida del ancho total de esta parte, que sería la suma de esta línea más esta línea. Vamos a aprovechar la línea que ya tenemos y vamos a agregar otra auxiliar de cota por acá. Borro mi línea auxiliar. Trazamos la línea de cota. Y de esta manera quedarían todas las líneas auxiliares de cota y líneas de cota. Lo que sigue es dibujar las flechas y dibujar también los números. Vamos a dibujar los números para conocer cuál es la orientación, cómo colocarlo y dónde colocarlo. Y las flechas se hacen como en el video anterior. Hay que marcar los 4 milímetros y luego dibujarla. Bien. Como regla para colocar el número, vamos a decir, si la línea se encuentra a 30 grados hacia la derecha o a 30 grados hacia la izquierda, la línea de cota me refiero, entonces el número se debe ubicar siempre por encima de esa línea. Arriba sería acá arriba, acá arriba, acá arriba. Bien, vamos a dibujar uno. Vamos a marcar la medida más grande, que en este caso es 100. El número se debe ubicar aproximadamente en la mitad y separado de la línea. Cabe aclarar que tiene que respetar la norma de letras y números. Los números deben tener el formato que tienen en dicha norma. Bien. Si la línea se encuentra de forma vertical, la línea de cota, entonces para ubicar el número lo que debemos hacer es girar la hoja 90 grados hacia la derecha, de esta manera, y colocar el número por encima de la línea.
de esa manera. Bueno, con ese criterio se van colocando todos los números en el lugar correspondiente.